Bien, estimados estudiantes, recuerda que habíamos resuelto este ejercicio y en su solución estaba dando una respuesta que no coincidían con ninguna de las alternativas. Entonces yo les había pedido un poquito de tolerancia y un poco de paciencia acerca del error cometido en nuestra separata. Sin embargo, ahorita vamos a confirmar que en efecto se ha cometido un error. Date cuenta que en el gráfico te lo voy a explicar a través del gráfico. Observa en primera instancia. He determinado que el tiempo ha sido 18 segundos. Justo hasta acá, en este punto verde, ese es el ejercicio que habíamos hecho con anterioridad. Es el punto de encuentro de los dos. Observa, por favor, este que está aquí es el punto de encuentro. Ese punto de encuentro se realiza justo en el momento cuando el móvil, oye, atención con esto, el punto de encuentro se realiza justo cuando el móvil, oye, aquí tenemos 9, ¿no? Cuando ese móvil se ha desplazado 216. ¿Oíste? Pendiente con ese dato aquí. Eso significa que el móvil, el otro, ha desplazado 120. Aquí tenemos uno. De todas maneras, para esto te lo vamos a dejar como dato, de todas maneras, para que tú lo rectifiques, ¿oíste? Rectifica todos estos datos y que en efecto puedas comprender que sí se produjo un error. Bien, vamos a seguir avanzando. En su avance vamos ahora a desarrollar el tema del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Un movimiento es rectilíneo uniformemente variado cuando la trayectoria del móvil es una línea recta y su velocidad varía a la misma cantidad de cada unidad de tiempo. Se abrevia con letras mayúsculas sostenidas MRV, lo cual significa movimiento rectilíneo uniformemente variado. Además se puede decir que a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, mira, fíjate, movimiento rectilíneo uniforme, en donde las distancias recorridas son iguales por cada intervalo de tiempo. Esas son las características del movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniformemente variado, las distancias recorridas son diferentes por intervalos de tiempo iguales. Esto hace que la velocidad varíe en su módulo y la razón de esta variación por unidad de tiempo se llama aceleración. Entonces, muy atento a esto que estamos desarrollando hoy en día. Mira, la diferencia sustancial de un movimiento con respecto al otro, o sea, ¿qué es lo que estamos aquí? Mira, estamos analizando aquí una diferencia. En primera instancia vamos a colocarlo con el color azul. Muy bien, este movimiento. Estamos con el movimiento rectilíneo uniforme que hemos ya desarrollado una serie de ejercicios y fue estudiado en el capítulo anterior. Con respecto al movimiento rectilíneo uniformemente, mira, aquí está. Y esto lo vamos con un colorcito rojo y además quiero destacar este hecho. Mira, este movimiento con este que está aquí. Mira, ahí está, ellos dos. Esa diferencia estamos estableciendo. Un movimiento rectilíneo uniforme cuyas siglas sería MRU. Mientras que ahora, hoy día, estamos estudiando el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Una de las características es que la velocidad en este movimiento permanece constante. Y como la velocidad permanece constante, en tiempos iguales recorre distancias iguales. Atento, por favor. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad permanece constante. Y es precisamente ese hecho en que la velocidad permanece constante que el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Ajá. Mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad no permanece constante. Y eso hace que recorra distancias diferentes en tiempos iguales. Y además me están indicando que el elemento responsable de la modificación de la velocidad, o dicho de otra manera, el elemento que se responsabiliza porque la velocidad no permanece constante es la aceleración.
Entonces aparece un nuevo elemento que va a jugar un papel importante, yo diría una piedra singular en el estudio del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, vamos a dar unos breves minutos con el objeto de que usted haga sus anotaciones correspondientes. Bien, vamos a seguir entonces avanzando. Sin embargo, vamos a ir a detenernos un poquito a detallar bien el concepto. Estamos estudiando el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya sé que hay un elemento que se introduce, un elemento quien modifica la velocidad. Ese elemento se llama aceleración. Acá lo tengo. Ahora lo que quiero es destacarte lo siguiente. Esa aceleración puede ser de signo positivo, de incremento positivo, vamos a denominarlo mejor de esa manera. Si la aceleración es de incremento positivo, decimos que entonces el movimiento variado recibe el nombre de acelerado. Pero si por el contrario, la aceleración tiene un incremento negativo, pues entonces el movimiento recibe el nombre de desacelerado. Entonces esto es muy importante, estimado estudiante. Atención, insisto y vuelvo a repetir. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad se ve modificada. Quien modifica la velocidad es este elemento que se denomina aceleración. Pero la aceleración presenta las siguientes características. Si esa aceleración tiene incremento positivo, con la cual hablamos con una aceleración positiva, decimos que ese movimiento variado recibe el nombre de acelerado. Si por el caso contrario la aceleración tiene un incremento negativo, con lo cual nosotros decimos que la aceleración es negativa. Entonces, la denominación del movimiento pasaría a ser desacelerado. Ah, ¿estás entendiendo, no? Dependiendo del signo de la aceleración, el movimiento variado recibe un nombre muy particular. Puede ser acelerado cuando su incremento es positivo y puede ser desacelerado cuando su incremento es negativo. Pero más allá de estas connotaciones escalares, existen connotaciones vectoriales. ¿Cuáles serían las connotaciones vectoriales? Aquí te la explico. Observa, por favor. Tanto la aceleración como la velocidad son magnitudes vectoriales. Y te puedo decir lo siguiente, si la velocidad tiene
el mismo sentido y dirección que la aceleración, observa por favor, la aceleración la he remarcado con un color rojo, mientras que la velocidad con el color verde. Y en efecto tienen misma dirección porque ambas son horizontales y tienen el mismo sentido porque ambas en la flecha indica que se dirigen hacia la derecha. Cuando ocurre de esta manera, es una de las características de poder indicar que el movimiento es acelerado. Otra observación de carácter escalar es lo siguiente, que ahora al inicio del movimiento, cuando yo empiezo a analizar mi movimiento, entonces con la velocidad que yo compute al inicio del estudio del movimiento se va a denominar velocidad inicial. Y al final del movimiento, la velocidad que compute justo al final de ese movimiento se va a denominar velocidad final. En consecuencia, voy a tener una velocidad inicial y una velocidad final, que depende justamente del intervalo de objeto de estudio del movimiento. Al inicio se llama inicial y al final del movimiento pues se va a denominar final. Dado esas características, entonces el movimiento va a ser acelerado cuando el registro del cómputo de la velocidad final es mayor que el registro del cómputo de la velocidad inicial. Entonces ya ahí tienes varias características, características de tipo escalar y características de tipo vectorial. Analicemos el desacelerado. En el caso del desacelerado, por favor, vamos a observar la característica de la magnitud vectorial. Siempre se van a tener la misma dirección. Ambos vectores están de dirección horizontal. Pero puedes observar que los sentidos son contrarios. El vector velocidad está apuntando hacia la derecha y el vector aceleración está apuntando hacia la izquierda. Muy bien. Cuando eso es de esa forma, por favor, atento a esta característica. Cuando esto es de esa forma, entonces decimos que el movimiento es desacelerado. Es decir, ahora el movimiento rectilíneo uniformemente variado corresponde a ser desacelerado. Y otra característica en su magnitud escalar consiste en lo siguiente: el cómputo de la velocidad final es menor que el cómputo de la velocidad inicial. Y además de todo esto, por favor, por convenio, vamos a establecer lo siguiente: la aceleración va a ser positiva siempre y cuando la aceleración esté apuntando hacia la derecha. No te olvides, la aceleración va a ser positiva o de incremento positivo cuando el vector aceleración esté apuntando hacia la derecha. Mientras que la aceleración va a ser negativa o con incremento negativo siempre y cuando el vector aceleración esté apuntando hacia la izquierda. Eso es un detallazo muy importante y que espero estés anotándolo, estés haciendo tu registro inteligente. Así que voy a dejar unos breves minutos para que tú escribas esas notas informativas con el objeto de que no se te olvide en el tiempo. Ya pues, vamos entonces a darte unos minutos con ese objeto.
Bien, sigamos avanzando, pero insisto en lo siguiente. Como el movimiento que estamos analizando es rectilíneo, es decir, su trayectoria es una línea recta, por lo general no. Todos los ejercicios de este curso van a estar ubicados en dirección horizontal. Entonces, teniendo eso como premisa de trabajo, podemos indicar lo siguiente. La aceleración de incremento positivo siempre está con sentido hacia la derecha. Y la aceleración con incremento negativo siempre va a tener sentido hacia la izquierda. Listo, pues. Ahora bien, quiero aclarar lo siguiente. En el movimiento unidimensional, porque eso es lo que estamos estudiando nosotros, un movimiento que se ubica en la dimensión R a la 1, es decir, va a tener un sentido poligonal, un sentido de línea recta. Ajá. Con aceleración constante, la aceleración media es igual a la aceleración instantánea. En consecuencia, la velocidad aumenta o disminuye a la misma tasa durante todo el movimiento. Eso es una característica que tienes que tener básica y que aparte de ello es lo que vamos a estudiar en este curso. Ya cuando nosotros estemos en la universidad nos vamos a dar cuenta que la aceleración constante y la aceleración media son distintas. Pero sin embargo, esta consideración especial que estamos haciendo nosotros, es como decir que estamos analizando, ¿te recuerdas cuando nosotros indicamos lo siguiente, distancia y desplazamiento? Bueno, a lo largo del estudio de este curso, la distancia y desplazamiento van a ser iguales porque su trayectoria es una línea recta. Ah, ya pues. Entonces pendiente con ello. Otra idea básica que quiero desarrollar es lo siguiente. Veamos qué significa o cuál sería la interpretación de la aceleración. Que a mí me diga, mira, un móvil tiene una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Eso lo vamos a estudiar de esta manera. Observen. Consideremos el análisis de un auto que inicia su movimiento y que conforme transcurre el tiempo aumenta su rapidez. Observa. Posición A, el móvil está en reposo. Acelero el móvil justo con el valor de 2 metros por segundo cuadrado. Al primer segundo, si yo tomo la velocidad en el punto B, él tendría la velocidad de 2 metros por segundo. Al siguiente segundo, su velocidad va aumentando, ya no sería 2, sino sería de 4 metros por segundo. ¿Pero por qué? Porque él va a modificar la velocidad en función de la aceleración. Eso es lo que significa decir 2 metros por segundo cuadrado. Cada segundo él modifica la velocidad en 2 metros por segundo. Ah, por eso es que al tercer segundo el móvil tiene una velocidad de 6 metros por segundo. Porque antes era 4 y la modificación es de 2 metros por segundo de incremento positivo, es decir, sumándole. Si voy a medir un cuarto segundo, pues ya obviamente es razonable que la velocidad del móvil después de transcurrido ese cuarto segundo sería de 8 metros por segundo, porque él está modificando su velocidad a razón de 2 metros por segundo. Eso es lo que significa la aceleración 2 metros por segundo cuadrado, que a cada segundo va a modificar la velocidad en 2. Muy bien, por favor, toma registro inteligente de esta explicación que hemos hecho acá.
Bien, seguimos desarrollando algunos conceptos y ahora vamos a colocar, digamos, el set o el conjunto de fórmulas totalmente válidas o las que vamos a emplear justamente en el desarrollo de este curso o a lo largo de todo este tema. La primera, hemos dividido en dos columnas para el término acelerado cuyo incremento de la aceleración sea positiva. Pero date cuenta que aquí hemos utilizado retardado. Claro, esto es una extracción que yo he hecho de la internet. Y la hice deliberadamente, justamente para que te dieses cuenta que existía acelerado y retardado. Entonces tú te estarías preguntando, pero bueno, ¿es retardado o desacelerado? Es igual. Sino que ciertos libros, ciertos autores y en determinados países, en lugar de decir desacelerado, dicen retardado. Entonces no te vayas a confundir en ese sentido. Son sinónimos esos términos. Retardado o desacelerado es exactamente lo mismo. De tal manera que voy a colocar aquí desacelerado porque así lo estamos estudiando nosotros. No. Entonces, nada, pues, significan lo mismo, ¿oíste? Todo depende del autor o del país. Retardado o desacelerado es exactamente lo mismo, porque el incremento de la aceleración es negativo. Bien, aclarado eso, y que traje todas estas fórmulas de la internet de manera deliberada con la intención de hacerte comprender eso, pues, que el término retardado y desacelerado es exactamente lo mismo. En algunos autores utilizan retardados y otros utilizan desacelerados. Continuamos, pues. Fíjate, la primera fórmula se llama la fórmula de promedio. Es evidente que para el estudio del movimiento rectilíneo uniformemente variado, como la velocidad varía, entonces debo distinguir una velocidad de inicio y una velocidad final al término de la duración del movimiento en ese estudio. Muy bien. Entonces, nosotros lo que hacemos es lo siguiente: si sacamos un promedio de esas velocidades, el promedio de esas velocidades nos va a nosotros a determinar, oye bien, el promedio de esas velocidades nos va a determinar un promedio de las distancias recorridas. Es como que si te lo explico acá. Básicamente esa fórmula que estamos utilizando arriba consiste en lo siguiente. Yo estoy analizando el movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero con el empleo de esta fórmula simulo ese movimiento para que se parezca al movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, los datos corresponden al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí está, los datos corresponden acá. Sin embargo, estoy haciendo como una especie de simulación, como una especie de equivalencia. Si yo estuviese en el movimiento rectilíneo uniforme, esos datos serían los siguientes, en virtud de esta forma. Es como una conexión de un movimiento a otro movimiento, que tú puedes apreciarlo. Entonces tú podrías hablar en términos de movimiento rectilíneo uniforme, pero con datos que correspondan a movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ese es lo que se llama, para eso es que se emplea esta fórmula. La segunda fórmula corresponde a la siguiente. Mire, velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, en el caso que fuéramos acelerado. En el caso que fuera retardado, por favor, atento donde se coloca el signo negativo. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos aceleración por tiempo. Observa la tercera fórmula. Nos indica que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, siempre y cuando su incremento sea positivo. En el caso de que su incremento es negativo, que hayamos determinado eso, pues entonces la fórmula quedaría de esta manera.
Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración por el tiempo. Pero nótese lo siguiente. Para el caso de determinar la distancia, entendiendo que el movimiento es acelerado, no te olvides que si es acelerado es porque el incremento de la aceleración es positiva. Entonces su fórmula sería velocidad inicial por tiempo más 1/2 la aceleración por tiempo cuadrado. Esa misma fórmula, pero empleada en el movimiento retardado, desacelerado, incremento negativo de la aceleración, sería de la siguiente forma. Velocidad inicial por tiempo menos 1/2 la aceleración tiempo cuadrado. Y la última fórmula corresponde a distancia enésima. La distancia enésima queda en términos de velocidad inicial más 1/2 la aceleración por 2n menos 1, donde 2n menos 1 son tramos de estudios. Ese es en el caso que fuera acelerado. Para el caso que fuera retardado, la distancia enésima es igual a velocidad inicial menos 1/2 aceleración por 2n menos 1, entendiendo que 2n menos 1 son tramos recorridos. Entonces vamos a dejar unos breves minutos para que usted haga todos los registros inteligentes según la consideración del caso. Bien, ahora sí pasemos a los ejercicios aplicativos. Yo siempre le digo a todos mis estudiantes de ciencia que hay un elemento básico de aprendizaje
en el estudio de la ciencia, que dice lo siguiente: la práctica hace el maestro. Esto significa que en la medida que tú vas realizando mayor número de ejercicios, en esa medida vas comprendiendo los conceptos teóricos de la ciencia que estás estudiando. Entonces, eso es muy recomendable en ciencia. Y siempre, digamos, es un efecto de aprendizaje milenario en la ciencia. Eso se utiliza mucho en la ciencia. Los estudiantes también de ingeniería también lo aplican bastante. No te olvides, la práctica hace el maestro. En la medida que hagas más ejercicio, en esa misma medida vas comprendiendo más la ciencia con la cual estás estudiando. Por eso que es esencial la parte de los ejercicios aplicativos. Vamos allá a los ejercicios aplicativos. Pero antes vamos a borrar esto que constituyen un elemento distractor. Para ello, vamos a seleccionar, qué bien, los ejercicios de nuestra separata. En esta oportunidad hemos seleccionado el ejercicio número 9, que nos indica lo siguiente: del gráfico, calcule la aceleración del móvil. Claro, este gráfico no se puede apreciar con mucha nitidez los datos. Sin embargo, por eso es que vamos a colocarlo. Esos datos serían los siguientes: hay una velocidad inicial que es justo en el momento que comienza uno a analizar el movimiento. Mira, aquí lo puedo apreciar. Ahorita en este momento mi cursor se está posicionando del punto A. Porque en este preciso punto es donde yo voy a analizar el movimiento. Desde este punto. Ok. Y el móvil en ese movimiento, cuando se registró su velocidad, era de 3 metros por segundo. Muy bien, mira. Acá se puede apreciar, no sé si en tu separata se aprecia de forma correcta. Bueno, esta no se puede apreciar, sin embargo, bueno, ya te estoy diciendo cuál es el valor de la velocidad inicial, 3 metros por segundo cuadrado. Además, se puede apreciar también que cuando pasa por el punto B, su velocidad es de 15 metros por segundo. De 15 metros por segundo. Con lo cual nos indica que el tiempo que emplea de este cambio de posición del A al B, el tiempo es de 4 segundos. Realmente el dibujo no se puede apreciar muy bien, por eso es que te lo estoy colocando de esta forma. Dadas esas características, nos dicen lo siguiente: del problema anterior, ¿qué espacio recorre el móvil del punto A al punto B? Bueno, básicamente lo que nos están preguntando es cuál es la distancia que hay del punto A al punto B durante nuestro periodo de observación. Entonces, mira, esto es un elemento básico. Antes de empezar a buscar cualquier ente, es bueno que tengas presente la aceleración, porque la aceleración es el elemento distintivo del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero profesor, ¿es que no me están mandando a buscar aceleración? Sí, yo sé que no te están mandando a buscar aceleración, te están mandando a buscar distancia. Pero la distancia involucra la aceleración. Como puedes apreciar, si logras ver todo el set de fórmulas, en todas las fórmulas aparece la aceleración. Porque como te estoy diciendo, la aceleración es el elemento distintivo del movimiento rectilíneo uniformemente variado. En todas está la aceleración, salvo en la primera cuando hacemos un promedio y en la última, salvo en esa, cuando estamos haciendo un promedio. Ya. Claro que es así. Entonces, por eso es que siempre se te recomienda, busca la aceleración, aun cuando no creas tú que la vayas a necesitar, pero es bueno tenerla. En cuyo caso, como voy a buscar la aceleración, voy a hacer lo siguiente. Una característica escalar. ¿Cuál es la característica escalar? La velocidad final es mayor que la velocidad inicial. Observa las cantidades vectoriales. Mira, su sentido está hacia la derecha. Si su sentido está hacia la derecha, la aceleración de incremento positivo, siempre su sentido estaría hacia la derecha. En consecuencia, el sentido de la aceleración está coincidiendo con el sentido de la velocidad. No queda la menor duda de que esto es un movimiento acelerado.
Y si es un movimiento acelerado, pues entonces la fórmula es velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Profesor, ¿y por qué está escogiendo esa fórmula? Estoy escogiendo esa fórmula porque tengo velocidad final. Sí, aquí la tengo. ¿No tienes velocidad inicial? Sí, aquí tengo velocidad inicial. ¿No tienes tiempo? Sí, tengo tiempo. Bueno, tienes tres elementos de la fórmula, con lo cual puedes conseguir el cuarto elemento. Porque el cuarto elemento se despeja de esta forma, donde velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. El resultado de este cociente me va a dar la aceleración. Observa, por favor, la velocidad final, ¿qué valor tiene? Está computada como 15 metros por segundo. La velocidad inicial está computada por como 3 metros por segundo. El tiempo ha sido 4 segundos. Al hacer la división, eso me da 3 metros por segundo cuadrado. Ya tengo la aceleración como resultado. Pero te he dicho que la aceleración es bueno calcularla porque es el elemento distintivo del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Te lo estoy repitiendo insistentemente y estoy haciendo énfasis e hincapié en eso. Porque observa, ¿qué es lo que te mandan a calcular? El espacio recorrido, que es igual a la distancia. Muy bien. Pero la distancia es igual a velocidad inicial más un medio la aceleración por el tiempo cuadrado. Ya sabes por qué estoy asumiendo el signo positivo, porque el incremento de la aceleración es positiva, es un movimiento acelerado. Y observa con atención, por favor. Aquí en esta fórmula aparece involucrada la aceleración, que no era posible realizarla si yo no hubiese hecho los cálculos anteriores. Entonces ese es el gran detalle. Siempre que estés resolviendo un movimiento de esta naturaleza, la aceleración constituye un elemento distintivo, un elemento que tenemos que manejarlo con certeza. Y acá lo estoy manejando con certeza. Muy bien. Entonces, bueno, veamos si puedo hacer el empleo, la velocidad inicial, 3 metros por segundo. El tiempo lo tengo que es 4 segundos. Más, observa, un medio, la aceleración, por eso fue que la calculé anteriormente, porque es 3 metros por segundo cuadrado. El tiempo, pues el tiempo sería 4 segundos al cuadrado. Haciendo la manipulación algebraica de todos esos resultados, obtenemos que ese espacio o la distancia recorrida es de 36 metros. Con lo cual, la alternativa E es quien refleja la solución correcta al problema que estamos resolviendo. Bien, estudiantes. Ya mis indicadores me están reflejando que la sesión B está por culminar. Va a ocurrir la interrupción del tiempo. Bueno, la interrupción de la comunicación, no del tiempo. Como siempre, desde la distancia se les aprecia y se les exhorta que cumplan con las normas de convivencia social a fin de que no contraiga el virus COVID-19. Se mantenga sano en esta travesía de aprender nada más ni nada menos que física de tercer grado. Entonces será para nuestro próximo encuentro. Hasta esa ocasión. Aproveche los minutos que restan para que usted haga su registro inteligente. Ya pues.